¿qué tal amigos? ¿Cómo están? Sean bienvenidos al 15º capítulo de Historia en Caliente. Estamos muy contentos de estar aquí nuevamente. La semana pasada tuvimos la presentación de los videoblogs. Recuerden, los videoblogs van a estar los lunes y el podcast va a estar los viernes. Y en el caso de los podcasts, pues van a estar subidos a Spotify para que los puedan escuchar. Y bueno, como ustedes podrán notar, pues estamos con tres de nuestros colaboradores, los que están siempre aquí. El primero pues es José Gustavo, por favor, preséntate. El Hey Gusi, por favor, preséntate. Hey, ¿qué pasó? Raza, espero todos se encuentren súper bien. Y pues vaya, ya vamos en qué. ¿Cuántos capítulos llevamos, Raúl? ¿14 con 15, este? no, ¿13? 15. Ya ¿Y cumplimos no vas a 15 hacer primavera. fiesta? ¿Qué desgraciado eres? ¿Dónde están mis carnitas, cabrón? Pues ni ¿Dónde está modo, mi mole para desgraciadamente. festejar los 15? Ya son 15 y a ti te vale gorro. Desgraciadamente no hay presupuesto. O sea, es que nos cortaron el presupuesto. Si de por sí tenemos un presupuesto mediocre, ahora menos tenemos. Bueno, pues para que vean cómo nos trata, pero por favor háganos paro, ayúdenos, bandita, porque este explotador no nos da nada. Entonces, bandita, por favor, nos pueden ayudar siguiéndonos en Instagram, siguiéndonos en Facebook, dándole like a nuestros memes, comentando en el video hashtag Rulo, ya no los esclavices. Y vaya, vayan y compartan el video con sus amigos. Ya saben, videoblog de los lunes. Si quieren divertirse un rato aquí con el rulazo, pues vayan los lunes. Entonces, este, pues síganos, banda. Aquí vamos a andar raza. Perfecto, y bueno, el siguiente que voy a presentar es con la carota esa de amargado que tiene. Alejandro Morales, por favor, preséntate. Pues a diferencia aquí de Gus, pues qué les decimos, sí tenemos aquí un jefe explotador, por eso no hubo video la semana pasada, tuvimos ahí una pequeña huelga para no sacar video, pero pues ya llegamos a un acuerdo y pues aquí estamos una vez más, muy felices de que nos acompañen otra vez en este 15º capítulo. Y pues bienvenida, ahora sí, bueno, la bienvenida para nuestra invitada y pues que se la pase muy bien aquí con nosotros. Y al lado mío, por favor, les voy a presentar al gordo más sexy de los podcasts, por favor. ¿Qué onda, banda? Buenas noches. Perdón, ahorita que tengo los problemas técnicos, es que estoy en un lugar inhóspito, así como Tatooine. Entonces no tengo señal. No debo entender mis referencias porque son de Star Wars. Entonces, Exacto, en este estoy. país ¡Qué siempre está... único eres! Gracias, güey. Claro que soy único, soy irresistiblemente único. Entonces, estoy Temamatla, no, estoy Temamatla, ni que la chingada. Estoy muy, muy feliz de estar aquí y bueno, también le doy la bienvenida a nuestra invitada Karen. Espero que se la pasen muy bien y espero que a todos les guste también este capítulo de que parece que va a estar muy bueno. Gracias. Perfecto. Y pues sí, es tanto su fanatismo de Mir que se viste de Java de Hawk. A ver, mira nomás. Ahí está vestido. Bueno, pues, y hoy pues ya lo dijeron mis compañeros, tenemos una invitada súper especial. Ella es compañera de ¿Y el chiste la... dónde está, güey? No sé, a lo mejor la tienes en la papada. Bueno, Lo tengo en otro lado, Raúl, pero no te puedo decir en dónde, güey. no, aquí no, censura. ¿Veniste a hablar de Este, historia o a dar comedia, Raúl? ya, no dije nada. Y ya voy a presentar a nuestra invitada, por favor. Ella es nuestra compañera de la UAM. Karen, por favor, preséntate. Hola, yo soy Karen, soy estudiante de Historia de la UAM Iztapalapa. Perfecto. Le da pena, pero ahorita que nos presente su tema van a ver que la pena se irá, ¿no? Bueno, hoy vamos a hablar de un tema bastante... Bueno, es que este tema que les voy a presentar, sea Nueva España, sea el siglo XIX, sea el siglo XX y sea la actualidad, es un problema que siempre es un problema. Y estamos hablando de la educación. Para los que no lo sepan, tanto Karen como, bueno, yo, con mi trabajo terminal, estoy trabajando la educación y entonces, pues, cuando uno lee acerca de estos temas, siempre es problemático verlo desde distintos puntos. Siempre hay discusiones de cómo se debe de llevar la educación, qué es lo que debe de contener la educación, qué es lo que, cómo se debe de estructurar sobre todo la educación, a quiénes llega, a quiénes no. Porque desgraciadamente, pues en este país hemos tenido desigualdad desde siempre. Y hoy Karen nos va a presentar un tema muy interesante sobre la educación del siglo XIX. Para mí es algo emocionante hablar de esto porque pues
Yo sé, profesora Irma, yo sé que me está viendo, ya sé que me ve aquí porque me lo ha comentado. eh, eh, es un tema que es, pues, eh, bastante eh, significativo para mí en estos momentos. Así que, pues, Karen, te dejo que con los micrófonos abiertos ahí para que nos platiques acerca de la educación en el siglo XIX. Por favor. Gracias, gracias. Bueno, pues antes que nada, agradezco la oportunidad de estar en este espacio para hablar de un tema que personalmente me apasiona mucho, que es la educación en el siglo XIX. Específicamente la educación que se va a transmitir a través de los periódicos. Y bueno, para desarrollar todo esto, pues quisiera hablar un poco acerca de algunos rasgos que me parecen generales sobre el sistema educativo mexicano, por lo menos en la primera mitad del siglo XIX. En principio, que uno de los modelos imperantes a lo largo de este siglo va a ser el sistema lancasteriano. El siguiente, que los modelos educativos para los planes de estudio van a seguir modelos europeos. Y el tercero, pues que el objetivo no solamente va a ser instruir, sino también va a ser educar. Y esto es algo muy importante porque educar se va a hacer a través de principios religiosos. Educar e instruir son conceptos que están relacionados, pero en realidad son conceptos diferentes. En un rato más o menos les explico bien de qué se trata esto. Hay que tomar en cuenta el contexto que vive México en esta primera mitad del siglo XIX, cuando se empiezan a gestar los primeros proyectos educativos, ¿no? Después de la independencia, digamos que el país está hecho un completo desastre y entonces había que formular las bases de esta nueva nación. Digamos que uno de los puntos interesantes de todo esto es que realmente todas las facciones políticas tuvieron como que esa idea de que la educación era primordial y era, digamos que la base de una prosperidad nacional. Y entonces empiezan a trabajar en distintos proyectos educativos, empiezan a hacer reformas para la mejora de los planes de estudio, pero había un problema muy fuerte con respecto a la economía, que no permitió que estos planes de estudio, o bueno, estos proyectos educativos se llevaran como tal a cabo. Esto no quiere decir como tal que no se hayan hecho escuelas, sino que hubo como que una inversión realmente poco significativa en cuanto a digamos, al aspecto educativo, ¿no? Y bueno, en este sentido, la prensa intenta llenar este vacío y comienzan a aparecer publicaciones periódicas como parte de una enseñanza no formal. ¿Qué quiere decir una enseñanza no formal? Bueno, la enseñanza no formal era la que, digamos, se adquiría afuera de las escuelas. En este caso, por ejemplo, puedo mencionar al periódico que yo he trabajado muy de cerca, que se titula Diario de los Niños y se publica en 1839. Y bueno, es un periódico muy innovador porque por primera vez se dirige a un público diferente, que en este caso son los niños. Y por otra parte, a partir de este diario van a surgir otros títulos como el Semanario de las Señoritas Mexicanas, que aparece en 1841, el Libro del Pueblo en 1849, que va dirigido hacia, digamos, a los campesinos, o bueno, ese era el objetivo, ¿no? O la intención. El Periquito, que va a aparecer en 1870, y que también es como la misma tónica que tiene Diario de los Niños. Otro ejemplo, la enseñanza objetiva, que aparece en 1873, pero en este caso, este periódico es dirigido a los maestros para que aprendan a enseñar con un nuevo método que es la enseñanza objetiva. Pero bueno, en fin, van a surgir una serie de títulos a lo largo del siglo XIX y que incluso van a seguir en el siglo XX, a principios del siglo XX. Ahora bien, esta enseñanza no formal realmente no puede ser entendida sin
pues sin su contraparte, ¿no? Que en este caso es la enseñanza formal. Y bueno, en ese sentido ya desarrollo mi segundo punto. El sistema educativo que se siguió en México a lo largo de prácticamente todo el siglo XIX fue, como ya lo había mencionado, pues el sistema lancasteriano. ¿En qué consistía este sistema? Bueno, más o menos como por 1812, un grupo de intelectuales, digamos que dentro de los que se destacaba el doctor Manuel Codorniu, fundan una asociación filantrópica con el fin de promover la educación primaria, digamos que entre las clases más pobres. Y esta asociación se llamó la Compañía Lancasteriana, precisamente en honor a Joseph Lancaster, quien desarrolló este método que consistía en una enseñanza mutua. Esto quiere decir que pues los niños más avanzados enseñaban a sus compañeros que estaban más rezagados. Y este sistema se va a implementar tanto en México como en Francia, como en Inglaterra, en Estados Unidos, por mencionar algunos países, ¿no? Ahora bien, hay que aclarar algo. Este sistema de enseñanza mutua ya se implementaba en México mucho antes de 1822, pero se practicaba en algunos conventos y también en algunos maestros particulares lo practicaban, pero en realidad es hasta 1822 cuando realmente se oficializa este sistema para toda la República. Y cobra tanta fuerza que incluso 20 años después, allí por 1842, el gobierno decide como tal ya encargarle la Dirección General de Instrucción Primaria en toda la República. Y bueno, había ciertas ventajas con respecto a este sistema, por ejemplo, la economía, que resulta que, por ejemplo, un maestro podía darle clase a alumnos de 200 a 1000 a la vez. ¿Cómo era posible esto? Es muchísimo, ¿no? Pero ¿cómo era posible esto? Prácticamente gracias a este sistema de enseñanza mutua. Es decir, un maestro tenía lo que se denomina como monitores, que eran estos niños con conocimientos más avanzados que enseñaban a los más rezagados. Esto de alguna forma bajaba los costos de educación. En el caso del sistema lancasteriano, realmente tiene sus precedentes en el sistema de enseñanza mutua que se implementó en la India por Andrew Bell hacia finales del siglo XVII. Y Joseph Lancaster en realidad no es que lo inventara como tal, sino que lo retoma y le da un mayor desarrollo. En el sistema lancasteriano, los alumnos se dividían, digamos que en grupos de 10, y cada grupo recibía la instrucción del monitor que era previamente preparado por el director de la escuela. Y bueno, los promotores del método insistían en que la utilización de esta enseñanza por monitores, digamos que agilizaba el aprendizaje de los niños, ¿no? Bueno, ¿cómo funcionaba la educación no formal? Bueno, como ya dije, la educación no formal pues se va a dar precisamente en estos periódicos de contenido educativo. Básicamente, la finalidad de estos periódicos no era tanto que aprendieran algo nuevo como tal. O sea, si podían aprender algo nuevo, pues bien. Pero en realidad lo que hacían era reforzar lo que aprendían dentro de sus escuelas. Vuelvo al ejemplo del Diario de los Niños. En este periódico podemos encontrar contenido de materias como geografía, literatura, costumbres, química, física, higiene, por ejemplo, también, botánica, ¿no? Por mencionar algunas, digamos, materias. Y bueno, uno de los puntos que yo comentaba al principio es que la educación mexicana se va a formar a partir de, o bueno, sí, se va a adaptar a partir de modelos europeos. En el caso de la educación no formal, lo que se hace es retomar la iniciativa de algunos periódicos educativos, principalmente europeos, y las tratan de adaptar a las características del modelo educativo de las escuelas formales. Entonces,
el periódico, por ejemplo, de Diario de los Niños, prácticamente es una copia de un formato de un periódico francés que se titulaba El Periódico de los Niños, que aparece en Francia entre 1832 y 1896. Y de hecho, al final de algunos de los artículos de este periódico, se da una nota al pie del texto en donde se señala que el texto en realidad es un producto de una traducción de otro idioma, como por ejemplo el inglés o el francés, ¿no? Entonces, vaya, Diario de los Niños es un ejemplo, pero en realidad estos periódicos de instrucción y de educación van a seguir estructuras y van a seguir formatos propios de periódicos europeos, ¿no? Estos periódicos, perdón, a la vez van a tener un contenido moralizante. A esto me refería precisamente con que la función de las publicaciones era instruir, que instruir se entiende más bien como la transmisión de conocimientos, y educar, que más que nada se refiere a como a guiar o encauzar acciones del individuo que, por supuesto, pues estaban ligados a la moral. Y bueno, esta parte educativa de los periódicos va a estar dirigida principalmente por aspectos religiosos. Por ejemplo, en este periódico de Diario de los Niños hay una sección de anécdotas y una de ellas personalmente me llamó mucho la atención, me pareció interesante y se titulaba Amor filial. Y es un ejemplo de cómo se pretendía moralizar a través de la religión. Entonces, el propósito de este artículo en específico era como enseñarles a los niños a respetar a los padres, específicamente a los hombres, porque este periódico lo que dice es que los padres tienen la autoridad porque aman a sus hijos, ¿no? O sea, en este caso, el amor, ocasión para otorgar una autoridad, que en este caso, pues es el padre. Por otro lado, también menciona que los niños tenían que, de alguna forma, saberse como parte de una creación de Dios. Y esta era una justificación para la educación, porque tenían que cuidar, por ejemplo, de su persona. Finalmente, el alma, o es como lo maneja este artículo, el alma le pertenece a Dios y el cuerpo en realidad era un préstamo donde Dios depositó esa alma. Por lo tanto, el niño pues debía de cuidar su cuerpo y estos cuidados no solamente consistían en una higiene personal o en el buen vestir, también implicaban la disciplina con respecto al estudio de la escuela, porque de alguna forma pues eso implicaba cuidar la mente, ¿no? Que les dio Dios. Entonces, el contenido de estos periódicos educativos también, y también de la escuela formal, tenía un objetivo moralizante que iba a ser transmitido por medio de aspectos religiosos. Y la religión en la educación se vuelve tan importante en el siglo XIX que incluso en las bases orgánicas de 1836 se establece que a los niños se les tenía que dar catecismo media hora en la mañana y media hora en la noche. Bueno, en fin, finalmente ya como para concluir un poco mi participación, pues vuelvo a señalar que la educación, al menos durante la primera mitad del siglo XIX, para mí tiene 3 puntos importantes. En principio, que los modelos pues van a ser copiados de los modelos educativos europeos. El segundo, que el sistema lancasteriano, que va a ser el método de enseñanza predominante en realidad en todo el siglo XIX. Y tercero, que la finalidad de la escuela formal y de la no formal también, pues va a ser instruir al mismo tiempo que educan. Estas características, repito, van a dominar el escenario de la educación mexicana hasta la segunda mitad del siglo XIX, cuando ya se ponen en práctica algunos pensamientos liberales. Y en esta segunda mitad del siglo XIX llegan a México congresos pedagógicos donde ya se discute la ineficacia de se discute
la ineficacia del sistema lancasteriano. De hecho, ya hacia 1890 es cuando esta compañía de lancasteriana ya definitivamente pues se deshace, ¿no? Y entran otros métodos educativos como son la enseñanza objetiva, que gracias a esta nueva metodología de enseñanza se crean los primeros jardines de niños en México. El primero aparece en 1883, justamente en el estado de Veracruz. Pero bueno, eso ya es otra historia ya. Entonces, bueno, con esto concluyo mi participación. Excelente, la verdad ha sido una presentación, aparte creo que breve y contundente. Nos has dado datos para discutir ahorita, pues realmente los problemas que tiene la educación en el siglo XIX, por lo menos en una primera parte. Como dices, pues sí, efectivamente la primera parte de la educación en México es más moral que realmente educativa, formativa como tal. Ese concepto que tocas para mí es el primordial y creo que es una excelente base para esta presentación. La segunda creo que pues sí tiene la consecuente, bueno, la aceptación de la educación lancasteriana tiene por ahí pues un trasfondo de que no es tanto que sea efectiva, ¿no? Porque yo he leído, por ejemplo, así que los textos que me he estado leyendo estas semanas para poder justificar algunas cosas de mi trabajo, pues se dice que la educación lancasteriana era aceptada porque podía abarcar más gente. No era, ahora sí que aquí no es una situación de calidad de la educación, sino que es abarcar más. E incluso, a ver, espérame, les traje aquí, creo que tengo una revoltura en mis libros. Eh, pues la realidad de la educación, fíjense, les voy a decir datos un poquito más crudos. Para 1857 en el país solamente habían 2.424 escuelas con 185.757 alumnos. Si a esto lo podemos comparar con la población total de un país, que es relativamente mucha, esto no representa pues ni siquiera el 10% de lo que era la niñez, ¿no? Ese es en primer lugar. También decía que de 1.654 de esas escuelas asistían 98.151 niños y a 762 asistían 87.279. Incluso nada más a 3 escuelas de adultos nada más asistían 327. Entonces los alcances de la educación en esta tienen un gran problema, que no abarca a toda una sección, ¿no? de la población que necesita ser educada, ¿no? ¿Educada en qué sentido? De que tienen que conocer las leyes, tienen que conocer más que nada algo que les pueda dar bases para su futuro, sobre todo para los niños, porque bueno, entiendo que tú trabajas para los niños, porque los adultos, pues ya es otra cuestión, ¿no? Actualmente también tenemos ese problema. La educación en los adultos es más difícil en todo sentido. Y pues como dices, igualmente la moralidad es el problema más grande que tiene esta educación, ¿no? Rescatando un poco las palabras de Ignacio Ramírez, que es mi analizado, les voy a decir esto que creo que es muy importante y creo que va relacionado. En un texto dice, tales son nuestras necesidades y para satisfacerlas no hemos tenido más que la imprenta de Murguía. Murguía fue un famoso editor durante las épocas de estudio de Ramírez, que aborda diariamente libros envejecidos y estampas ridículas de personajes fabulosos. Si ese establecimiento en los 20 años de existencia, en vez del Señor de Chalma, de la Virgen del Rosario, del Corazón de Jesús y de un hombre ajusticiado hubiera publicado mastodontes, camellos, vacas, plantas útiles, máquinas nuevas, 8 millones de consumidores no permanecerían extraviados en el país de las quimeras. Entonces, ahí hay una crítica muy fuerte hacia esa moralidad que ha ido a la Iglesia Católica, ¿no? A los valores de la Iglesia Católica, como tú lo dices, ¿no? Entonces, ahí pues tenemos la discusión de que el gran problema de la educación en México ha sido la moralidad católica, no la moralidad cristiana, más que nada. Yo quiero ir a mis compañeros a ver qué opinan sobre este tema. Vaya, no, pues sí está muy variado y yo creo que este tema de la educación en México siempre ha sido un problema. Me parece que es ya al final del movimiento de independencia,
cuando empieza a tomar ya más forma, ¿no? Esta cuestión de la educación, de cómo se van a formar a los nuevos hombres y mujeres del México ya independiente. Yo tengo un dato, no sé si ustedes me puedan ayudar para ver si es verdad. Adelante, adelante. Melos, los puntos, y esto sobre todo para Ale, porque él es el que más los ha leído. Plasma los sentimientos de la nación, no está escrito como tal, es de una manera implícita, plantea que la educación era la salida para todos los males que aquejaban a la sociedad en ese entonces, y que con la construcción para que la gente, perdón, con la instrucción de que la gente eh, se, se deshiciera de esta idea de hurtar, de que tuviera más interés en los libros o en informarse, vaya, que la ignorancia fuera despejando sus mentes, ¿no? Los insurgentes precisamente pues habían luchado por la libertad, por la igualdad, por la justicia, pero sobre todo, y creo que eso es lo que muchas veces no nos enseñan en la escuela, en la educación básica, por la educación que era representó un problema para volver a educarnos, ya traíamos ya la educación eh, con bases católicas muy fuertes, pero había un gran obstáculo también, la economía que ya de por sí estaba totalmente resquebrajada, ¿no? Y a eso le sumaba las pugnas políticas, perdón, sí, bueno, entre facciones, ¿no? Los liberales, los conservadores. También creo que la aparición de la compañía lancasteriana que menciona Karen, es una sociedad privada, sí, ¿verdad? Sí, sí es, bueno, sí era una... Sí, Era privada. eran sí, sí, de contratos que tenían ahí hecho, privados. Ah, Karen, por favor, discúlpame. sí, no, pues es que sí, justamente, o sea, la educación va a estar precisamente encargada a manos privadas, como esta compañía. Claro. Bueno, yo creo que la aparición, la llegada de la compañía lancasteriana fija un precedente, ¿no? En la organización de un modelo de difusión masiva conjunta de educación. Eh, que, como mencionas, Karen, se enfoca principalmente en la enseñanza de primeras letras y sobre todo de preparar a los niños en las nuevas formas de producción y de seguir extendiendo este conocimiento, ¿no? De la doctrina cristiana. O sea, no estamos del todo, no estamos desarraigados, no sé si se diga, si esté bien dicho, de esta formación cristiana, católico-cristiana, ¿no? Los niños gracias a Castellano, pues aprenden a escribir, aprenden a leer y aprenden artes. Y bueno, para las élites, pues muy importante, ¿no? La formación de abogados. Bueno, pero como menciona Raúl, creo que ya la educación de los adultos, bueno, ya es otro tema. Creo que parte esencial de esta consolidación de México durante el siglo XIX fue gracias a la educación, ¿no? A pesar de que hubo muchísimos problemas, como ya mencionaba, sobre todo de economía, los esfuerzos por restablecer este orden mediante la implementación de la educación, pues fueron siempre constantes, ¿no? Me parece que es un tema que es muy variado, pero sigue representando a la fecha un problema que nos afecta en todos los niveles, ¿no? No quisiera hablar de pobres, no quisiera hablar de ricos, pero creo que en todos los niveles nos afecta. Y bueno, yo te preguntaría a ti, Karen, ¿qué es lo que te motivó para estudiar, para analizar, investigar sobre la educación? ¿Y cuáles han sido los problemas a los que te has tenido que enfrentar también en esta investigación? Bueno, mi motivación fue que yo recuerdo, por ejemplo, en las clases de la UAM, cuando
nos mencionaban, pues es que los grandes, digamos, pensadores liberales hicieron tal cosa, hicieron esto e hicieron aquello, ¿no? Pero pues yo siempre como que me quedaba ese vacío de, bueno, o sea, sí, hicieron, no sé, por ejemplo, bueno, se educaron en una preparatoria, en una universidad, pero ¿qué pasaba con la educación básica? Y entonces Claro. ahí pues como que me empecé a, a interesar más por el tema y pues dio la casualidad que me encontré por ahí en la Hemeroteca Nacional, en la plataforma digital, este periódico del que les hablé que es Diario de los Niños. Y pues me empecé, digamos que, a investigar un poco más acerca del tema. ¿Y qué dificultades he encontrado? Pues, no sé, o sea, por ejemplo, es que ¿Te has encontrado con alguna inconsistencia inconsistente. entre quienes quisieron, entre quienes implementaron un modelo de, sí, un modelo educativo? Pues, por ejemplo, algo que yo estaba leyendo precisamente en este diario es que el contenido está tan denso, o sea, es un contenido tan especializado que uno se Sí, pregunta si realmente los niños eran capaces de entender lo que estaban leyendo. ok, Entonces, eh, realmente el, yo digo que por el vocabulario que se maneja en este periódico, en realidad, aunque iba dirigido a los niños, yo creo que cualquier persona lo podía leer y no precisamente un niño lo podía entender, ¿no? Entonces, ok. eso es como que lo que yo he encontrado. Sí, es precisamente en este esfuerzo por reforzar, valga la redundancia, por reforzar este campo de la sociedad, ¿no? Que es muy importante. Lo que menciona Raúl, que los literatos como Ignacio Manuel Altamirano, eh, como Enrique Rebsamen, hay otro señor, no recuerdo, Enrique Lobsher, que fueron muy importantes en esta etapa de la formación. Estamos hablando ya mediados del siglo XIX, ¿no? Ujú. Eh, yo creo que también que la separación, no sé ustedes cómo lo vean, qué opinen, la separación de la iglesia no fue mala, no fue del todo mala, tampoco fue del todo buena, ¿no? Pero la separación de la iglesia, pues sí tuvo sus frutos, porque pues al no tener ya esa enseñanza cuadrada de los sacerdotes, pues se daba una educación fundamentada sobre todo en la razón de las cosas, y no en el imaginario, no de la memorización. Eh, por ejemplo, los niños aprendían contando con granos de maíz. Por ejemplo, las clases de geografía, tengo el dato de que visitaban, por ejemplo, un río, visitaban un cerro, visitaban el campo, con materiales importados de Europa. O sea, sí era importante que se siguiera dando ese refuerzo para la educación. Y creo que hay un educador muy importante que creo que marca también una parte de la historia de la educación en México, que es Forebel. Creo que es un pilar dentro de la educación mexicana, ¿no? Bueno, justamente mencionaba hace rato que la enseñanza objetiva Sí, es precisamente el método que va a llegar a México después del método lancasteriano. Y pues precisamente uno de los precursores es Froebel, quien digamos que crea un método específico, pero para los niños de 7, no, perdón, con juegos. de años, ajá, con juegos. Y es Sí, ahí que aquí en México precisamente ya se empiezan a implementar unos espacios a los cuales les llaman jardín de niños y, exactamente, sí, y se van desarrollando hasta lo que pues hoy conocemos, ¿no? claro. Sí, y además, como ¿Alguien dices más, compás? tú, como dices tú, Emir, hay algo cierto, hay un intento de separación. Rápidamente les voy a comentar esto. Por ejemplo, Ramírez proponía que la educación se llevara en tres lares, ¿no?
La primera, que fuera la gimnástica, la educación del cuerpo, porque él decía que era importante, él viene de la idea de los griegos, cuerpo sano, mente sana, ¿no? La segunda, la concepción histórica, ¿no? El hombre debe de saber su pasado para poder continuar un proyecto del futuro, ¿no? En ese caso, obviamente, influido por la reforma. Y el tercero, pues, era el conocimiento de la naturaleza, el conocimiento per natura, ¿no? Otra vez vemos aquí la influencia Sí, europea, ¿no? Esta es una, bueno, a lo que he leído, por ejemplo, es el modelo francés que se manejaba en el momento, ¿no? Lo que los catecismos, por ejemplo, estaban intentando separar porque no estaban tomando en cuenta, por ejemplo, la idea de claro. Dios. Pero bueno, Sí. si no, nos vamos aquí a extender un montón en esto. Quiero ir a mis compañeros, no sé, Gustavo, Ale, ¿quién quiere hablar? El primero que abre el A ver micrófono. si, Ale, pues a Ale, ver, Ale, vamos Ale. a ver. Ya lo abrí. Échale. Bueno, pues mira, a mí me queda me suena mucho esto sobre esta idea de que se copiaron muchas cosas del exterior, ¿no? Porque si bien hablamos del siglo XIX, con que con el Porfiriato fue donde se afrancesó todo y cosas así, pues la verdad es que no, la verdad el tema de tomar ideas de Francia, de Europa, esas son desde inicios del siglo, al acabar la independencia, ¿no? Pues el simple hecho de que la independencia se vio, digamos que influenciada por los movimientos de revolución de Estados Unidos, de Francia, por las ideas ilustrativas, en fin, un sinfín de cosas. Y es algo muy interesante porque por ahí mencionaba también Karen, ¿no? Este aspecto de que se tomaron muchos ejemplos y se trataron de adaptar hacia hacia este lado del mundo, ¿no? Y pues yo pienso que eso también llegó a conseguir pues algunos errores, porque digo, no me voy a poner muy político, no es el caso, pero pues el simple hecho también del tema de los liberales y los conservadores, ¿no? De estos pensadores que por un lado Luis Mora y por el otro Lucas Alamán, ¿no? Entonces, pues digamos que ese tipo de ideas se trataron de implementar aquí en México, pero sin embargo México no estaba, digamos, aún preparado para eso. ¿Por qué lo digo? México, pues obviamente viene emergiendo como nueva nación después de, pues ya sabemos, infinidad de tiempo bajo el dominio español. Viene saliendo de una etapa así, buscando nuevas ideas para consolidar la nación. Y sin embargo, pues los modelos que por allá funcionan, pues no del todo tienen que funcionar aquí, ¿no? Y pues con la educación, pues también viene algo muy interesante, que es este aspecto de querer implementar en los periódicos, las formas de educar, que pues al final eso sí podemos ver una gran diferencia, ¿no? Mientras digamos gran parte de la primera mitad del siglo XIX nos vemos con esta educación sumamente arraigada a la iglesia, al tema religioso, al tema de la moral, que por ahí es algo que también lo relaciono con lo que decía Emir sobre los sentimientos de la nación, ¿no? Que al final uno busca, pues digamos sí, dejar de ser el lado malo y pues digamos ser moralmente bueno, ¿no? Entonces, eso también. ¿Por qué lo digo? Porque ya para finales del siglo, pues ¿qué pasa, no? Ahora sí que con la separación de la iglesia y el Estado, pues obviamente se da pie a que comiencen estas nuevos tipos de enseñanza, ¿no? Y no solo tipos en la manera de educar, como mencionaba Karen, sino pues también en los temas que se van a comenzar a poner en la mesa, ¿no? Por ahí tenemos pues ya para el porfiriato los estudios de la naturaleza, de biología, obviamente pues los estudios arqueológicos, históricos. Por aquí pues aquí tenemos, miren, por ejemplo, pues ya sabemos que esto es buena, pues digamos los comienzos para pues para mostrar un nuevo enfoque, ¿no? Hacia esta educación. O sea, ya para que, digamos, dejemos todo este aspecto, bueno, sí tenerle el aspecto religioso, pero ya no centrar todo en él, ¿no? Obviamente, pues ya también empezar a ver hacia otras disciplinas, otras áreas, de pensamiento. Y pues aquí, por ejemplo, la obra de México a través de los siglos, que se escribe ya a finales del siglo XIX, ya ha pasado después de todo esto de lo que acabamos de mencionar. Y bueno, ya por último, algo que también me gusta relacionar, que se me hace muy interesante, pues todos estos periódicos de los que nos comentaba Karen, ¿no? O sea, obviamente tenemos que tratar de imaginarnos cómo era en esa época. Si bien ahorita, pues sí, yo pienso que sí, un periódico de ahorita totalmente diferente. Tú tomas un periódico de cualquier nombre, saludos para Ernesto que en la jornada.
Y pues digamos así de sencillo, pues en un solo periódico pues ya te vienen varios temas, ¿no? No es como en este siglo XIX donde pues comprabas un periódico para ver los aspectos de educación, ver los aspectos no, de otro tipo de cosas, ¿no? Y pues la verdad que felicito mucho a Karen porque la verdad los estudios estos hemerográficos a mí también se me hacen de lo más entretenidos, de lo más agradables, porque pues es eso, ¿no? Estar viendo con cada periódico diferente, pues algún aspecto de la vida pública, económica, social, etcétera, etcétera, un sinfín de cosas. Y pues también hay felicitaciones para nuestro compañero que pues, ya lleva creo 2 años con la tesis y todavía no la puede acabar, pero pues eso es otro tema. Tú cállate. Saludos para Irma Hernández. Me van a matar. La verdad de Irma me va a matar cuando me vea aquí. Oye, estás Ay, aquí, ni ve los podcasts, pero por si los veo, un saludito, profa. Saludo. Te aseguro que sí los ve. No los veo, sí. Bueno, si los ven, maestra Irma, no nos odie, no me odie. Toda la queremos. No odie. Le prometo, ya voy a empezar el capitulado, entonces espérese. Le prometo acabar la tesis dentro de 2 años. Dentro de 10 años más, todavía. Bueno. Gus, no sé. 23 años para graduarse. No, ya tengo 25, cabrón, no mames. Bueno, ya. Gus, ahí, no sé. Te vas a acabar los 10 años ahí con la tesis. Oye, pero no, hay una palabra que me gustó mucho y que hasta la vez lo sigue aplicando en la educación, ya tal vez no como parte de un plan, ya es como que un comentario ya así no al aire, porque obviamente sí te puta, pero la palabra que dijiste de cosas moralizantes dentro de los periódicos y luego dentro de la misma educación, hace como que dices, ¿es todavía parte del pasado? Porque ya la verdad luego a veces siento que la educación que a veces se da en la primaria, secundaria, hijo, cada cosa que escuchas de cada profe, por ejemplo, no sé ustedes, igual ya estoy medio viejo, pero a mí me tocó que me pusieron ay, mi piernita en la secundaria y pues, ahí, ¿no? Toda una reflexión anti-aborto y no, no, pero a eso vamos, ¿no? O sea, realmente pues también habría que reflexionar si pues, ya se acabó esa parte moralizante de la educación, al menos a nivel básico, ¿no? Podemos decir, pues era cosa del pasado, ¿no? Eso nada más se hacía en el siglo XIX, pero pues realmente es así, realmente ya acabó. Y pues vaya así, pues ya para rápido, pues sí hace mucho eco esto de la necesidad de que hubiera un tipo de educación, ¿no? Tanto en la forma instructiva que tú dijiste, esta diferencia entre estas dos palabras, entre la instrucción y la educación. Hay que formar ciudadanos de cierta manera instruidos, pero ¡pum! Acaba la independencia y rayos, no es como una independencia estable, constantes golpes de estado, no sé cuántos presidentes en no sé cuántos años, idas y venidas de formas de gobierno, liberales, conservadores, bueno, anterior a ellos, yorquinos, escoceses, vaya ahí todo un revoltijero, nadie se pone de acuerdo y todos quieren imponer su propia forma de gobierno. Todos quieren imponer la 4T. Odio la 4T. Pero no me quites mi beca, AMLO. Ya lo jóvenes oyeron, construyen el futuro. Es fin, conservador, es conservador. Bueno, o sea, todos... Conservador. Gustavo es conservador, pero pide auspicio del gobierno de Andrés Manuel López Obrador. Eso sí es muy... la verdad, Gustavo, no sé cómo puedes vivir así. Sí, perdón, me arrepiento. San AMLO, por favor, perdóname, con tu Darth Sidious Ebrard, por favor, perdóname. Darth Sidious Ebrard. En fin, bueno, ya para concluir es lo que iba a decir, pues vaya, tienes un revoltijero ya hasta que tal vez, y eso más o menos cuando Juárez llega al poder, ya hay como que una mayor institucionalización de todo. Y luego, pues, ya finalmente Juárez muere y llega Porfirio Díaz y pues, ¿qué llega, no? La educación con orden y progreso y vaya, ya tenemos como que una forma, cierta forma de darle educación. Ya no tienes este revoltijero de siglo XIX, después de la independencia, ¿no? Pero es justamente, ya que, pues es que Juárez la presidencia en el 70 y ¿qué dura? ¿2 años? ¿Año y cachito?
Sí, ahí cuando todavía hubo se como que funde. un golpe de estado entre Díaz y no me acuerdo cuál otro. Pero ¿Cómo se fíjate, llamaba el Gus, otro fulano? ¿Cómo se llamaba el otro fulano? Tejada, ¿no? Ah, creo que era Cortejada, Sebastián porque Luz Tejada. Bueno, pero yo a lo que voy, no es tanto Juárez, sino de quien se rodea a Juárez. No hay que olvidar que este Ignacio Ramírez fue nombrado lo que es el secretario, bueno, lo que era el secretario de Educación en el gobierno de Juárez. Entonces yo creo que es más de la gente que se rodeó que de un verdadero plan de desarrollo educativo, porque es hasta, bueno, no sé, Karen, ¿tú qué opinas? Yo creo que es hasta con Porfirio Díaz cuando ya está más eh, consolidado el modelo educativo liberal con Porfirio Díaz. Y bueno, Díaz ya después lo transforma, ¿no? Pues sí, o sea, como tal, sí ya se implementa algo más como estable, por así decirlo, un proyecto más estable en la época porfirista, Sí. pero pues sí hubo intentos, de que hubo intentos, los hubo, Sí, hubo intentos, claro. pero de También que eso es, llegaron a la todo práctica. contó, todo se conjuntó para que al final Ahí creo que creo que lo básico, tuviera crecimiento. el personaje que es un punto inflexible en la educación en ese momento es Justo Sierra. Justo Sierra es el que, bueno, sí es Justo Sierra, no me acuerdo, sí es Justo Sierra. Sí, ya, Este, pues ya con Díaz, con Juárez. Ajá, pues prácticamente él logra reformar la educación, y pues Ignacio Ramírez, lo que pasa, bueno, lo malo, vamos a decir de él, es que él era un anticlerical, prácticamente un ateo, ¿no? Denominado por los periódicos prácticamente el diablo, nombrado el nigromante, ¿no? Sí, Por estos dichos heréticos, y es que él quería una separación. Ya les leí aquí un pedacito de sus pensamientos, que él decía que por qué los libros de texto no se imprimían más que las estampitas inútiles de la Virgen o de los santos, ¿no? Entonces ahí refleja el pensamiento que tiene él en contra de la educación moralista, ¿no? De una educación que no sirve para prácticamente educar políticamente a la base que requiere la república, ¿no? A los liberales requieren al pueblo, pero un pueblo claro, que no está instruido en su proyecto, pues prácticamente no le sirve para nada, ¿no? Entonces, no funciona, exacto, claro. por eso lo atacan demasiado, incluso la famosa frase, ¿no? Dios no existe, son las necesidades humanas las que dominan este mundo, le cuesta por la cabeza prácticamente cuando lo dice, ¿no? Casi lo linchan, incluso años después cuando lo pinta Diego Rivera, borran esa frase, incluso un sacerdote dice que no va a bautizar ahí ese hotel hasta que no quiten esa frase, que pues al final de cuentas es historia, más que un acto de rebeldía de Diego Rivera, fue un pensamiento del momento de Ignacio Ramírez, ¿no? Y es la importancia, ¿no? Es lo que Sí, bro, este, pues toma en cuenta que, digo, con el pensamiento cuadrado que tiene la iglesia, estaba más claro. que, estaba cantado que eso podía pasar, ¿no? Sí, claro, obviamente, la iglesia dominó, ¿no? Si no dominas el poder moral no, el poder católico y el poder, pues, eh, alto en este país, no tienes, las riendas de este país, ¿no? Se ha demostrado, o sea, se ha demostrado que Juárez se separa de la iglesia, no tiene el apoyo de muchos de sus hombres y pues se van a una guerra civil prácticamente, ¿no? Allá es hasta que, por ejemplo, llega el imperio, Claro. que el imperio, pues fíjate, no hemos hablado de Porfirio Díaz, pero el imperio yo siento que tenía el proyecto más sólido de educación, ¿no? Sí es cierto, tienes razón con los Después de la liceos, sí, castellana, sí, tenían un proyecto educativo muy sólido. Incluso recuerdo, tienes razón, sí. no me acuerdo si es Josefina Zoraida Vázquez o es otra que hace una investigación, que ella dice, debemos agradecerle a Maximiliano porque con ellos vinieron las tareas para los niños, ¿no? Las Porque tareas, sí, esta sí, educación sí. Así que, entonces, ahí, fíjense, ahorita, justo pues nada más me prendí el foco, y sí es cierto, Maximiliano es el sí que es cierto, tienes razón. consolida Sí, un con los liceos, proyecto. sí, Erika Pani, gracias. Sí, Alejandro, sí, qué bueno. Gracias. Es un documental que ahí les recomendamos, sobre educación, proyectos educativos. Josefina Soraya Vázquez hace un excelente trabajo junto con otros investigadores. Nicole Girón es otra investigadora que ha hecho un gran trabajo sobre educación, sobre todo de Altamira, no, bueno, yo
ahí, no sé, he leído más a ella en este momento por lo que estoy trabajando. Entonces, pues ya tenemos aquí que Maximiliano es el que consolida estas ideas y pues prácticamente hace un parteaguas entre esta educación que nos está diciendo Karen que existía en la primera mitad del siglo XIX, perdón, hacia lo que se transformaría posteriormente en la Secretaría de Educación Pública, prácticamente después de la revolución, ¿no? Entonces estas bases pues se mantienen y se mantienen también ciertamente los catecismos que, híjole, sería un tema enorme, los catecismos que se publican ahí. Yo todavía me falta leer mucho sobre catecismos porque es también lo que quiero hacer comparativas. Imagínense ustedes, es una tarea titánica prácticamente. No sé qué queramos concluir, porque ya nos quedan 5 minutos ahí que nos quedan concluir. No, pues únicamente ahorita con lo que platicabas con Emir, puedo hablar de que la educación fue la vencedora, ¿no? Al final el modelo que se implementó, pues fue el vencedor porque, pues sí, como mencionas, al final lo único que podemos hablar un poco de conservadurismo, entre comillas, pues es este aspecto de que los conservadores fueron los que, digamos, trajeron al imperio para acá. Ya sabemos la historia de Maximiliano y también sus ideas liberales, pero pues te pones a pensar y dices, bueno, que va arraigado, va de la mano al pensamiento liberal y pues únicamente fueron, digamos que algunas modificaciones internas, no fue como que un cambio total del modelo, pienso yo. Entonces, pues únicamente sería lo que comentaría. Tú, Emir. Yo creo que la educación a partir del Porfiriato toma un rumbo más claro, más sólido. Insisto, retomó las bases del liberalismo y de construcción de identidad nacional, pero creo que también cometieron el mismo error de excluir de una manera que yo pienso que es involuntaria a la clase baja, a los más pobres, al no darles la oportunidad o al no otorgarles las facilidades para que tuvieran el acceso a la educación básica de calidad. Creo que el costo político es muy alto, lo pagaron muy alto los grandes educadores, pero pues lograron que el sistema educativo fuera estable, por lo menos hasta mediados del siglo XX. Perfecto. Y bueno, Karen, no sé qué quieres agregar algo más sobre el tema. La verdad es que yo te quiero agradecer que nos hayas traído este tema que, híjole, nos podríamos extender demasiado sobre estas cuestiones, pero pues ahorita le hemos reducido un poco solamente a lo que tú has investigado. Sé de buena fuente y porque lo he visto que has expuesto este tipo de temas en algunas ponencias y por lo cual te quiero felicitar por el trabajo excelente que estás haciendo. Así que pues no sé qué quieres agregar más. Pues sí, o sea, como tú lo mencionas, Raúl, es un tema bastante amplio. Y bueno, creo que también es muy importante porque finalmente uno como persona, como estudiante, pues sí, se forma como yo decía, en la universidad, ¿no? Pero finalmente las bases las tenemos en la educación básica, que es la primaria, la secundaria, ¿no? Entonces, por ejemplo, eso también fue algo que me motivó a investigar más sobre el tema. Entonces, es algo para mí muy, muy interesante y bueno, ojalá que puedan investigar más, o les interese un poco más el tema. Sí, claro, y Claro que sí, bueno, Karen. sí, estas investigaciones créeme que dan para mucho y las interpretaciones son múltiples, afortunadamente para los historiadores, ¿no? Y bueno, pues ya nos toca despedirnos. La verdad es que ha sido un excelente podcast, ha sido una excelente plática. Gracias, Karen, de nuevo por traernos este tema. Gracias, Karen. La próxima semana tenemos también otra invitada súper especial. Es una colaboración con un canal de YouTube. Y solamente les voy a decir que vamos a tener muñecos en el próximo podcast. Así que, pues espérenlo. El próximo viernes vamos a tener Antes de acabar para cuando se estrene este capítulo, quiero mandarle un saludo a mi papá que cumple 55 años de vida. Antes de que termine. Saludos ahí. Felicitaciones. Fíjate, ya a 55 años. Qué bueno. Decía mi papá que ya después de los 50 años empieza a vivir. Y qué bueno. Así es, bueno. Gracias, ya, Karen. con esta felicitación. Felicidades.
Muchas gracias a ustedes por darme este espacio para compartir un tema de mi gran pasión. Ahora sí que. Gracias. Cuando quieras, Karen, aquí eres bienvenida. Sí, estás súper invitada siempre. Y bueno, pues nos despedimos, como les digo, la próxima semana va a haber muñequitos aquí. Bueno, ¡Peluche del estuche! nos no, vemos. me equivoqué. Nos vemos. Ya, despídense, por favor. Gracias. ¡Peluche del estuche! Hasta pronto.